Presencia nos hace sentir y nos fortalece. Bien, pues qué gusto saludar aquí a Estelita Viveros desde Cozumel, que nos está visitando con estas vacaciones. Qué padre, qué bonito que vino acá para estar con sus hijas preciosas, ¿verdad? Qué gusto. Bien, familia, precisamente el jueves pasado en Refuerza Live hicimos una entrevista a Estelita Sánchez Viveros, hija de Estelita, que muchos conocen. Les invito a que sigan la entrevista donde hablamos de la batalla del autismo y ella pudo comentar a través de esa entrevista acerca de esta condición desconocida para muchas personas y que a veces pensamos que no tiene cura, pero en Cristo sabemos que todo es posible al que cree. Así que les invito para que chequen esa entrevista del jueves pasado aquí en Refuerza Live. Y bien, pues les recuerdo que estamos ya en un receso en Avanza nuestro discipulado. Estamos ya anunciando fecha de reapertura para el próximo martes 26 de abril, aquí de manera presencial. Va a estar poderoso. Les invito para que nadie falte y estén aquí todos y se registren el día de hoy para confirmarles, ¿de acuerdo? Muy bien, familia, pues quiero comenzar con un joven que le preguntó a su novia: ¿qué es lo que más te gusta de mí? Le dijo: que yo sea atractivo, mi destacada inteligencia o mi sinceridad. Y su novia voltea a ver y le dice: tu sentido del humor, mi amor, tu sentido del humor. Bien, el día de hoy vamos a orar, familia. Vamos a orar para fortalecer nuestra fe en la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida y nuestro futuro. Vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre por lo que está ocurriendo constantemente. Sin embargo, nosotros podemos fortalecernos en nuestra fe para mantener nuestra expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida y para nuestro futuro. Es maravilloso saber que al morir Jesús en esa cruz creó una nueva realidad para nosotros, y el Señor hizo posible que todo lo que Dios ha prometido, que todo lo que Dios ha declarado que quiere hacer en nuestra vida para hacernos bien y hacernos avanzar en este mundo, ya ha sido, ya todo lo que Dios ha declarado que quiere hacer, ya ha sido cumplido en Cristo Jesús. Y ahora, a través del nombre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a disfrutar del cumplimiento de esas promesas. Que todo lo que el Señor hizo al morir en esa cruz es a nuestro favor, porque Dios nos ha llamado a conocerle para vivir en su amor. ¿Cuántos saben eso? Anima al que está a tu lado, salúdale. Si no lo has hecho, salúdale y dale un abrazo, un saludo, y anímale de esa manera. Dios nos ha llamado a conocerle y a vivir en su amor. Y al conocerle nos damos cuenta cómo el Señor abre nuestros ojos para darnos cuenta que hemos sido destinados a vivir en su grandeza. Por eso le he llamado, esta es la parte 2 de nuestro tema, destinados a vivir en su grandeza, en la grandeza de Dios. El domingo pasado tuvimos aquí un gran domingo con nuestro día de bautismos, y lo que hemos enseñado es muy sencillo. Es básicamente que el acto del bautismo es la decisión de poner nuestra confianza en el Señor Jesús para reconciliarnos con Dios, confiando en su sacrificio y creyendo que por eso hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. Y el acto del bautismo consiste en ser sumergidos en su muerte y en su resurrección. Por tanto, una decisión para seguirle, abandonando nuestra vieja vida para entrar en una nueva vida que es abundante para nosotros. Y estamos viendo entonces que de esta manera nosotros podemos comenzar a vivir un nuevo tiempo
en donde identificamos que el Señor nos ha llamado a vivir como hijos amados y herederos, destinados a vivir en su grandeza. Ok, anima a la persona que tienes a tu lado y dile: el Señor te ha llamado a que le conozcas y vivas en su grandeza. Él te ha llamado a hacer grandes cosas. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 3, verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, dice el Señor, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, dice, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que levanta conmigo tus manos y vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga el día de hoy. Bendito Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos, bendito Padre y Dios Todopoderoso. Así es, a ti sea la gloria aquí en tu iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que hoy venimos, Señor, sumergiéndonos en tu presencia. Hoy venimos a sumergirnos en tu poderosa palabra, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Señor, de abrir nuestros ojos y alumbrar nuestro entendimiento para darnos cuenta que hemos sido destinados a vivir en tu grandeza. Así que hoy, Señor, venimos a beber de ti, de tu amor, de tu poder, de tu capacidad sobrenatural. Te pedimos ser llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de ti, Señor. Y di conmigo: Señor, yo recibo ahora tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor, en alabanza, en adoración. Quiero exponer dos principios mientras vamos a Lucas capítulo 8, verso 39. Dos principios a través de esta conferencia. Número uno, ser fortalecidos en el gozo sobrenatural en la prueba de nuestra fe. Dilo conmigo: ser fortalecida, ser fortalecido en el gozo sobrenatural en la prueba de nuestra fe. Y número dos, aprende a ser fortalecido al ser empoderado por las promesas de Dios. ¿De acuerdo? Dilo conmigo: ser fortalecido al empoderarme en las promesas de Dios. Esto está padrísimo. Lucas capítulo 8, verso 39 dice lo siguiente: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Di conmigo: todos le esperaban. Aquí vemos lo que ocurrió cuando Jesús, recuerdan, dio libertad a aquel endemoniado gadareno, una de las historias más famosas de la Biblia. Un hombre que tenía panicado a toda Gadara, nadie se atrevía a ir por donde él estaba, y Jesús finalmente lo hizo libre. La palabra nos dice cómo el Señor le hizo libre y le dijo a este hombre: ahora ve y habla de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El Señor está diciendo que Él solo puede hacer grandes cosas contigo, conmigo. Y dice ahí que el Señor ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile al que está a tu lado: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Por eso quiero invitarte para cada semana yo voy a hacer una entrevista en Refuerza Live, porque les conocemos a cada uno de ustedes aquí como pastores
y tienen una historia increíble que contar a quienes los conocen y no los conocen. Una historia que puede inspirar la vida de otros a volverse a Dios y abrir la puerta para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Así que no te menosprecies, sino recuerda que tú eres una obra de Dios, porque el Señor dijo que el que esté en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Gracias a Dios, dale fuerte, alábale. Dale fuerte ese aplauso. Y puedes ver que cuando Jesús volvió después de haber liberado a este hombre, dice la palabra que le recibió una gran multitud con gozo porque le esperaban. Así que tú puedes ver que había una expectativa y nosotros también de la misma manera podemos vivir expectantes constantemente. Y el día de hoy, cuando venimos aquí a reunirnos en el nombre del Señor, podemos estar expectantes de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Así que toma ahí tu formato de petición de oración. Si no lo has recibido, levanta tu mano para que te le hagan llegar ahí nuestros voluntarios. Y vamos a anotar ahí en nuestro formato de petición de oración, porque quiero que tú levantes esa expectativa el día de hoy y te acerques hoy al Señor después de escuchar su poderosa palabra con una expectativa por el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Eso va a fortalecer nuestra fe. Esta expectativa fortalece nuestra fe. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a ver, pon ahí en tu petición de oración, tus promesas me empoderan, como si se lo dijeras al Señor. Las promesas de Dios nos empoderan, las promesas de Dios nos elevan, las promesas de Dios nos hacen vivir en el estatus que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, de hijos amados y herederos de Dios. Así que las promesas de Dios nos empoderan. Y el día de hoy vamos a buscar la presencia de Dios aquí para que Él se manifieste al ser nosotros empoderados en las promesas de Dios. Así que quiero llevarte ahora a la gran historia de amor de Isaac y Rebeca, ahí en Génesis capítulo 24, a partir del verso 11. Esta es una de las historias más maravillosas de la Biblia. Vemos aquí cómo Abraham, siendo ya un hombre de avanzada edad, un hombre, como dice la Biblia, viejo, pero rico, porque Dios dice que lo había prosperado en todo. Y él, en esa etapa de su vida, él deseaba que su hijo se casara, porque Abraham había recibido de parte de Dios grandes promesas. Con Abraham, Dios creó un nuevo comienzo. Fíjate lo que estamos viendo aquí en primer lugar, cómo Dios nos llama para crear en nuestra vida un nuevo comienzo. Puede ser que tengamos mucho tiempo en la vida cristiana, pero sabes, de tiempo en tiempo el Señor nos lleva a un nuevo nivel. Y de esta manera Él está creando un nuevo comienzo en nuestra vida. Muchas veces hemos andado por el desierto sintiéndonos morir en la vida espiritual, pero hay tiempos de refrigerio donde el Señor nos vuelve a conectar con su amor, con su gracia, y Él nos lleva para crear un nuevo comienzo. Y eso fue lo que Dios estaba haciendo aquí con Abraham. Cuando dice Génesis 12 que Dios ya le había hablado a Abraham, y dice en el verso 1 de Génesis 12, pero Dios había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Yo te bendeciré y haré de ti una gran nación y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Y los que te bendigan los bendeciré y los que te maldigan los maldeciré. Así que Abraham era el heredero de promesas de Dios con las que Dios estaba inaugurando una nueva era para la humanidad. Dios estaba comenzando de nuevo. Hay un plan de Dios a lo largo de la Biblia que nosotros podemos identificar. Por eso es en la Biblia estas grandes historias de amor donde Dios une a un hombre y una mujer. Frecuentemente Dios las usa para hacernos entender el plan que tiene para la iglesia y para la humanidad en el futuro. Y
Podemos ver que Abraham era un hombre que llegó a la tierra de Canaán a los 75 años y estaba por cumplir 100 años y no tenía todavía un hijo. Así que 15 años después de que Dios le había dado a Abraham esta promesa de engrandecerle y hacerle de bendición a todas las familias de la tierra, Abraham todavía no tenía un hijo. Y finalmente Dios le entrega un hijo, y aquí vemos en esta parte de Génesis 24:11 que Isaac ya tenía 40 años y Abraham, siendo un hombre próspero de parte de Dios, rico, que Dios había hecho con él grandes cosas, entiende que tiene una necesidad. Y es una necesidad para él, el propósito y el plan de Dios para su vida, de dar continuidad, de que ahora su hijo, el hijo que Dios le iba a dar, iba a heredar esas promesas, y que Abraham tendría hijos, nietos, bisnietos y una descendencia que daría lugar a la nación de Israel, de donde vendría finalmente el Mesías prometido para traer salvación al mundo. Así que podemos ver que cuando Dios habla de estas historias, en realidad está hablando del plan que tiene para la humanidad y para nuestro futuro. Vemos ahora aquí en Génesis capítulo 24 verso 11 la manera sorprendente en que Dios une a un hombre a una mujer en matrimonio. La manera sorprendente, porque esta historia parece un cuento de Walt Disney. O muchos ven estas historias y les parece que esto es algo anticuado o para otros tiempos. Pero tú puedes ver aquí principios de vida que nos permiten vivir en el plan de Dios para nosotros. Así que vemos aquí qué fue lo que hizo Abraham para finalmente encontrar esposa para su hijo. Y qué maravilloso es ver aquí que aún en esto Dios tiene un diseño, y a nosotros como papás o mamás Dios nos ha dado una autoridad y una fe para que finalmente nuestros hijos lleguen un día a unirse en matrimonio en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ya de entrada esto es extraño. ¿Qué estaba haciendo Isaac para encontrar esposa? Esto llama la atención. O quizás si tú no conoces bien la Biblia pensarías, a lo mejor andaba haciendo su luchita. Pero tú te vas a dar cuenta que en realidad lo que Isaac aprendió de su padre Abraham es a depender por completo en Dios. Depender por completo en Dios. Entonces fíjate aquí en Génesis 24:11 lo que dice. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo el siervo de Abraham, llamado Eliezer, dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua, sus hijas. Sea pues que la doncella, la señorita, a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Verso 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. 16: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Verso 21: y el hombre estaba maravillado de ella.
callado para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Entonces quiero que observes esto, cómo Abraham envía a su criado a buscar esposa para su hijo. Le había dicho: júrame que si no encuentras esposa para mi hijo, que no vas a hacer que mi hijo vaya para allá. Le encargó de esa forma, pensando que él podría no tener mucho tiempo más de vida. Él tomó el cuidado necesario para asegurarse que lo que Dios le había prometido se cumpliera a través de su hijo Isaac. Y vemos aquí entonces cómo este siervo Eliezer, ¿qué fue lo que hizo? Y dice la palabra que él pidió ayuda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Abraham aprendió? ¿Qué es lo que él tenía que hacer para poder encontrar respuesta de Dios a esta necesidad? Él, como papá, sentía la necesidad de hallar esposa para su hijo, porque además Abraham ya había enviudado de Sara, su esposa, ¿recuerdan? Así que lo que él hizo fue depender por completo de Dios. Él era ya muy viejo para hacer un viaje así, pero encarga a su siervo que lo haga y hace prometer a su siervo que su hijo no lo haga regresar a la tierra de donde Abraham fue sacado por Dios. ¿Qué representa esto? Representa nuestro llamado a vivir como hijos amados y herederos de Dios. Es decir, esta historia de Génesis 24 es la más larga que hay en todo lo que la Biblia describe de la historia de Abraham. Tú vas a encontrar que a partir del capítulo 12 la Biblia habla de Abraham, y este es el capítulo más largo de lo que se cuenta de la vida de Abraham, precisamente cuando él busca hallar esposa para su hijo. Sin embargo, si tú ves la vida de Isaac, te vas a encontrar que es muy poco lo que se dice de Isaac. Y es interesante porque en realidad Isaac no tiene mucho que contar. Isaac, como heredero, simplemente disfrutó de todo lo que su padre había hecho. Incluso en Génesis 26, cuando enfrentan una terrible hambre y crisis en la tierra, Isaac lo único que hace es ir a los pozos que su padre ya había abierto años atrás. Esto nos describe la vida de un heredero, porque las vidas de Abraham, Isaac y Jacob en realidad representan el trabajo de Dios en la vida cristiana. Y el trabajo de Dios en la vida de Isaac representa la vida de los herederos. Voltea al que está a tu lado y dile: tú, Dios te ha llamado a ser heredero. Dios te ha llamado a ser heredero. Por esas razones que parece que vemos a Isaac aquí, pues que no aparece el novio por ningún lado, ¿no? Sino al final de esta historia. Porque esa es la vida de los herederos. Fíjate entonces cómo aquí podemos ver un patrón de la forma en que Dios va a manifestar su voluntad en nuestras vidas. Entonces nos dice cómo este siervo pidió una señal. A diferencia de nosotros que conocemos a Dios y podemos oír la voz de Dios, Eliezer, que no tenía ese nivel de relación con Dios, sin embargo pidió una señal. La pregunta es: ¿cómo es que él de inmediato tuvo respuesta? Cuando yo he orado por muchos años o he esperado toda mi vida por la persona que Dios tiene preparada para mí. ¿Por qué razón él tuvo respuesta inmediata? Tú te darás cuenta. Fíjate lo que dice Isaías 65:24. En el verso 15 dice que todavía Eliezer, el siervo, no acababa de hablar, no acababa de pedirle a Dios por esta señal cuando aparece Rebeca. ¡Wow! Dice Isaías 65:24: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Wow! Oye, tú quizás pienses: si tan solo yo tuviera la fe de Eliezer, aún antes de yo pedirle a Dios, ya me está respondiendo. No he terminado ni de pedirle a Dios y Él me ha contestado. ¡Wow!
¿Por qué razón? Porque Eliezer estaba empoderado por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Observa cómo las promesas de Dios empoderan, porque Eliezer ni siquiera había ido a buscar esposa para su hijo, sino para el hijo de su jefe. Es decir, él, ni siendo parte de la familia, pudo hacer que Dios cumpliera su plan para la vida de Abraham y de su hijo Isaac. ¡Qué maravilloso! Porque él no estaba actuando por su cuenta, sino él estaba en realidad bajo un plan de Dios en curso. Había un plan de Dios en curso. Así que aquí es muy interesante esta parte, porque, bueno, podemos ver que en nuestro caso muchas veces preferimos ignorar las circunstancias que nos dicen lo contrario a lo que queremos escuchar. Muchas veces nos pasa eso en la vida cristiana, ¿sí o no? Si algo en las circunstancias no está de acuerdo a lo que nosotros esperamos, ignoramos esa señal, porque no es determinante la señal. Y muchas veces solamente queremos ver en las circunstancias lo que queremos oír. Pero en nuestro caso, que conocemos a Dios, es diferente, porque nosotros realmente podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida, y Él nos va a hacer saber acerca de las decisiones que queremos tomar, lo que es bueno para nosotros y lo que puede no ser bueno para nosotros. Así que Eliezer pidió una señal, y fue una señal interesante, porque lo que él pidió, pues en realidad tú dirás, bueno, ¿por qué pidió algo así? Que la chava que él se encontrara le ofreciera agua para beber, y no solo a él, sino a sus camellos, a los 10 camellos que él llevaba. Porque eso podría ser tan importante a la hora de identificar la esposa, la que sería la esposa para Isaac, el hijo o el heredero de su jefe. Porque él estaba pidiendo con esta señal algo que podría parecer, algo que no podría parecer posible, pero sí podía ser posible. Pero en segundo lugar, él estaba hablando de una persona inigualable. Es decir, Dios puso en su corazón pedir algo que identificara a esa mujer, esa chava para Isaac, como una persona verdaderamente especial entre todas las que podría haber. Porque imagínate todas las señoritas, las jóvenes que podrían salir por agua a esa hora para llevar a sus casas. Y luego la señal de que ella no solo le ofreciera a él agua de beber, sino diera de beber a todos esos camellos. Imagínate, ¿quién se aventaría ese trabajo? Yo hice la cuenta y estamos hablando de que a cada camello, Víctor, se le tendrían que dar 4 garrafones. ¿Alguien aquí ha ayudado a cargar los garrafones de agua para los carros, para subir a los carros? ¿Alguien aquí ha ayudado? Imagínate 4 garrafones para cada camello, y eran 10 camellos. Era un trabajo muy arduo. Le pudo haber llevado 1 hora para dar de beber a todos esos camellos. Entonces, lo que el siervo estaba en realidad pidiéndole al Señor es que le mostrara quién era la mujer que tendría un corazón, en primer lugar, generoso. Porque su amo era generoso. Entonces quiere decir que él fue guiado a encontrar un yugo igual. O sea, unir personas con el mismo carácter, en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Es decir, Dios te va a llevar a alguien
que ame a Dios como tú le amas y le quiera servir como tú le sirves. Es decir, Dios no te va a unir solamente a alguien que te guste o que te parezca atractivo o que te convenga. Dios te va a unir a alguien con que tú vas a cumplir un propósito y un proyecto de vida de parte del Señor. Si eso no es lo que estás buscando, entonces tú estás a un nivel del mundo, donde todo puede suceder y puedes acabar con cualquier persona. Pero si realmente tú estás mirando al propósito y al plan que Dios tiene para tu vida, esto te va a parecer importante. Entonces Rebeca resultó ser una mujer generosa, pero también hospitalaria, porque invitó a este hombre a ir a su casa, donde él se podría hospedar sin ningún beneficio, sin esperar ella ningún beneficio. Entonces, esto que está pasando aquí nos recuerda o representa lo que el Señor, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir en este último tiempo. Eliezer, este siervo, representa al Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo que viene a buscar novia o esposa para el Hijo del Padre, para Jesucristo su Hijo. Este siervo representa al Espíritu Santo que viene a la tierra para llevar esposa a su Hijo Jesucristo, destinados para gobernar. Y dice aquí que cuando él llegó a la casa de los familiares de Rebeca, les entregó obsequios. A ella le entregó obsequios, le entregó joyas. Y esto nos habla de las arras del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Señor nos ha dado arras del Espíritu Santo. La palabra se refiere a un anticipo en garantía. Las arras representan un anticipo que garantiza que vas a recibir toda la herencia. Entonces, de la misma manera, mientras el Espíritu Santo viene a buscar a la iglesia en el arrebatamiento para unirla al Hijo del Padre, para que reinen juntos en la tierra y gobiernen en la tierra, el Señor nos ha dado arras del Espíritu Santo que nos dan la seguridad de que al tener al Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad de ser herederos de todo lo que Dios ha prometido y de ser dueños de todo lo que le pertenece al Padre, a nosotros como hijos amados de Dios. Amén. Así que vemos que Rebeca, como la iglesia, creyó y amó a su prometido sin haberlo visto. Primera de Pedro 1:8. Así que esta historia es una historia profética. En realidad nos está revelando lo que ocurrirá en el futuro de la humanidad y lo que ocurrirá en el futuro de la iglesia. Primera de Pedro 1:8 dice: de la misma manera que Rebeca creyó y amó a su prometido sin haberle visto. El largo viaje que ella hizo de oriente hasta el lugar donde estaban, en la tierra de Canaán, representa el viaje que nosotros haremos también finalmente para encontrarnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Así que Dios comenzó hablando de una boda en la Biblia, habla de Adán y Eva y termina en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, cuando nos habla de esto, ahí en el capítulo, chécalo conmigo, ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso en la parte final del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Dios comenzó uniendo a Adán con Eva, porque tú puedes ver ahí en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, en el verso 18, y dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
La palabra ayuda, se refiere a alguien como él en naturaleza y posición. Alguien que como él, dice, sea adecuada, suficiente para que él pueda gobernar y sojuzgar la tierra. Así que vemos que Dios en nosotros, al crear a la humanidad, y nosotros traemos por tanto ese llamado, destinados a la grandeza de Dios. Por eso es que el unir una pareja en matrimonio para Dios es una manera de prepararnos para lo que viene en el futuro. Porque como vimos, si una mujer se casó con un hombre y murió y enviudó y se volvió a casar, el día de la resurrección, cuando se encuentre a esos dos, ¿con quién va a quedarse? ¿Qué va a pasar ahí? Efectivamente, ahí ya no habrá problema, porque efectivamente el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Dicen algunos, subráyalo pastor, nos separe. Así es. Entonces lo que nos podemos preguntar, entonces lo que ocurrirá en el futuro, ¿cómo se podrá vivir cómo será la vida del futuro cuando la iglesia y Jesucristo reinen sobre la tierra y gobiernen sobre la tierra? ¿Qué clase de vida será esa? Que ya no será relevante estar casado o no habrá necesidad de estar casado. Será una dicha inmensa que no podemos imaginar. Porque para los que se sientan decepcionados o desanimados en el matrimonio, lo considerarán una gran liberación. Pero para quienes están felices, será diferente entonces. Bien. Mira, quiero ir cerrando de esta manera, en esta parte. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dice, la palabra gozo no se refiere a alegría, se refiere al deleite que produce reconocer o darse cuenta todo lo que Dios me ha dado y me pertenece. La palabra gozo viene de la raíz charis, que se traduce como el deleite, el gozo de recibir un regalo. Entonces, cuando está diciendo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, no está diciendo cuando lleguen a ser probados, sino cuando se hallen en diversas pruebas, dando por hecho que nuestra fe va a ser probada mientras vivamos en este mundo. Así que anima al que está a tu lado y dile, no te canses de hacer el bien, porque tu fe está siendo probada. No te desanimes de hacer lo correcto, aunque ahorita no veas fruto. Porque aquí con Charis en Intro 10 ya vimos cómo Dios ha preparado un fruto para nosotros. ¿De acuerdo? Pero dice que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas, es decir, lo que necesitamos para enfrentar la prueba, mientras hay una espera por lo que hemos orado, por lo que hemos clamado, por lo que hemos estado esperando por tanto tiempo. Dice que lo que necesitamos es el gozo. La palabra se refiere a inclinarse y tener una disposición favorable hacia, eso significa. Es decir, una disposición favorable a reconocer todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo necesito al enfrentar las pruebas es el gozo que proviene de saber que en Cristo me han sido dadas a mí todas las cosas. Amén. Entonces estoy terminando, sabiendo que la prueba, dice, de nuestra fe produce paciencia. Pero tú sabías esto, necesitamos, mientras estamos en medio de la prueba de nuestra fe, mientras estamos esperando la respuesta de Dios, mientras las cosas no cambian, mientras la situación parece seguir igual y nunca cambiar,
dice que sepamos, sabiendo que mientras nuestra fe está siendo probada, esta prueba produce paciencia. Entonces la paciencia significa permanecer bajo. Cuando uno está siendo paciente y esperando en medio de la situación adversa y uno no está huyendo de esa situación, quiere decir la palabra paciencia que nosotros estamos siendo fortalecidos, mientras tanto estamos creyendo que las cosas pueden cambiar y van a cambiar a nuestro favor. Entonces, cuando las dificultades las enfrentamos con incredulidad, con queja, esto va a producir amargura y desaliento. Así que, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia no es que unos están siendo probados y otros no. Todos estamos en la vida que tenemos, estamos viviendo una prueba de nuestra fe. Unos de una manera, otros de otra. ¿Cuál es la diferencia? Que hay quienes toman una actitud de incredulidad porque no están entendiendo que la respuesta en medio de la prueba de nuestra fe es el gozo. Es el gozo de ver lo que humanamente no puedo ver. Y es que Dios tiene ya esa respuesta para mí, que en Cristo Jesús me han sido dadas con Él todas las cosas. Por eso primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabes que estás viviendo la vida en Cristo? Porque dice que entiendes que el amor de Dios en medio de la prueba se ha hecho perfecto, se va perfeccionando, se va haciendo completo. Que ahí donde tú no entendías cómo podías ser amado por Dios en medio de esa situación, tú vas entendiendo que en medio de esa situación Dios no ha dejado de amarte. Eso es fe. Que Dios no ha dejado de amarte en medio de esa situación, pero que Dios nos sigue amando a pesar de que las cosas no cambian, a pesar de que seguimos esperando por aquello que hemos orado y que hemos clamado a Dios. Sin embargo, nosotros hemos guardado la palabra. Y guardar la palabra significa que nosotros estamos obedeciendo, estamos caminando y viviendo de acuerdo a esa palabra que Dios nos ha dado. Y es ahí donde en la adversidad Dios hace que su amor se complete en nuestra vida. Su amor se haga más completo para nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Porque efectivamente los problemas, las dificultades, la adversidad sí nos hace propensos o nos hace inclinarnos a murmurar contra Dios. Las dificultades pueden hacer eso, que nosotros murmuremos contra Dios, o que recurramos al que no tranza, no avanza. Recurramos a medios o a modos de conseguir las cosas que Dios no nos autoriza. Un famoso predicador escribió lo siguiente acerca de esto. Spurgeon, uno de los predicadores más famosos del siglo XIX, dijo esto: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que eso vuelva a suceder, sino sentir la fuerza de Dios como la sentí entonces, sentir el poder de la fe como lo sentí en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como le vi en ese entonces.
Y escribió también lo siguiente: las pruebas son temporadas necesarias para buscar la sabiduría de Dios. No sabíamos que necesitábamos sabiduría hasta que llegaron nuestras pruebas. Pero ya dentro del tiempo de prueba, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos o es algo en lo que Dios quiere que perseveremos por fe. Y eso requiere sabiduría. Por eso dice ahí Santiago 1, 5 y 6: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Así que necesitamos sabiduría solamente para saber. Si necesitamos que esto que ha puesto a prueba nuestra fe, solo tenemos que derrotarlo y superarlo, o tendremos que perseverar en medio de esa situación para que Dios nos lleve a ser perfeccionados o completos en el amor y la fe. En ese sentido necesitamos sabiduría. Pero la sabiduría está en la palabra de Dios. Si nosotros estamos familiarizados, si conocemos su palabra, tendremos la sabiduría para diferenciar entre lo que está sucediendo en medio de esa prueba. Entonces ahí en tu papeleta, en tu formato de petición, de oración, pon ahí tu necesidad. ¿Qué es aquello por lo que tú has pedido a Dios o has estado clamando recientemente o por mucho tiempo? Anota esa petición. Y ahora vamos a orar por esto para que Dios nos dé sabiduría y tú puedas diferenciar entonces si se trata de una circunstancia que tenemos que superar y vamos a hacerlo con el poder de Dios, o se trata de algo que en lo que podemos perseverar y Dios va a hacer que eso dé un fruto en nuestra vida, haciéndonos más completos en el amor y en la fe. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Voy a invitarles a que oremos el día de hoy de esta manera. Destinados a vivir en su grandeza, Dios nos está llamando a fortalecernos en la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. Y 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Por medio de nosotros se cumplen las promesas. Dile al que está a tu lado: por medio de tu fe, por medio de ti, se cumplen las promesas de Dios. Ese es el poder que actúa en nosotros, que hace que Dios sea más poderoso, que sea poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vamos a alabar, adorar a Dios con este